Buenas tardes para todos. Bueno, entonces vamos a dar continuidad a la explicación del tema del lenguaje, el cual abordamos en la sesión del día de ayer, para que quede claro el tema y puedan elaborar la actividad que se fue entregada en clase y se pueda presentar pues una pequeña prueba en el modo que sería el producto o el taller que haríamos sobre este tema. Entonces recordemos que la noche anterior trabajamos un video del cual dimos respuesta a estos 5 interrogantes: ¿qué es el lenguaje? ¿Qué hace el cerebro para aprender un lenguaje? ¿Cuáles son las funciones básicas del lenguaje y en qué áreas se desarrollan? ¿Qué es un feedback auditivo? ¿Y qué es el efecto McGraw? En clase pues resolvimos cada uno. Entonces pues partimos de que el lenguaje es una capacidad que poseemos los seres humanos para hacer ciertas cosas por medio de una serie de señales sonoras y visuales, que fue lo que nos aclaró el video. Dijimos también que las características del lenguaje son la universalidad, que es aprendido, que es de carácter humano, que es de desplazamiento, que es de doble articulación y que es de productividad. Dijimos que es universal, puesto que a través de él nos podemos comunicar con cualquier persona. Es aprendido porque lo que hacemos es que las personas que nos crían o siendo niños, nosotros aprendemos de la forma como se comunican las otras personas. Es de carácter innato porque nace con nosotros. Es de desplazamiento porque pues a medida que vamos avanzando y creciendo esas palabras van cambiando. Es de doble articulación porque siempre va a haber un proceso de codificación y decodificación, y es de productividad porque pues a través de él nos comunicamos y creamos nuevas cosas. Asimismo, pues el lenguaje tiene funciones. Tiene una función representativa, una función fática, una función metalingüística, una función apelativa, una función expresiva y una función poética. Y el lenguaje se da a través de dos planos, de la lengua y el habla. A continuación vamos a abordar todo lo que compete a lo que son las funciones del lenguaje. La primera función que vamos a abordar se llama función representativa. También podemos encontrar como sinónimos de ellas informativa, referencial, cognitiva. Y es una función que se encarga, ¿sí?, o que está orientada al contexto del mensaje, es decir, a que el hablante exprese a través de un mensaje un objetivo. Este tipo de funciones son propias de las áreas del conocimiento como lo científico, lo filosófico o toda disciplina científica. Si nosotros vemos aquí el dibujo sobre cómo se da la comunicación o la representación, cómo se da la comunicación, esta función representativa está haciendo énfasis en el mensaje y en el contexto. Acá dice que está orientada hacia el contexto, es decir, a que el hablante exprese un mensaje concreto objetivo. La importancia de esta función se muestra en los trabajos científicos, filosóficos, se reflejan proposiciones, definiciones, conceptos y en las diferentes disciplinas científicas. Entonces tengamos aquí ejemplos. En el siglo XIX aparece la fotografía. El cine nació oficialmente el 28 de diciembre de 1895. La situación económica en este sistema capitalista se sigue agravando. Entonces, como nos damos cuenta con los ejemplos, la función representativa, ¿qué hace? Nos informa, que es el primer ejemplo que tenemos acá. Entonces, esa información que nos dice que la fotografía nace o aparece en el siglo XIX. Referencia, ¿por qué? También nos dice que hace una referencia de que oficialmente se estableció que el 28 de diciembre de 1895 nace el cine. Y es cognitiva porque de alguna manera lo que muestra es de conocimientos. Entonces, en este caso, la situación económica de un sistema capitalista se sigue agravando. Entonces, recordemos que la función representativa lo que hace es informar, referenciar o darnos un conocimiento sobre alguna rama académica
que nosotros tengamos o que queramos hacer énfasis en ella. Lo mismo podemos hacer acá. Vemos acá este dibujito, dice vigencia de la filosofía, entonces de un libro. Entonces eso es la función representativa. Miremos la siguiente función. La siguiente función se llama función expresiva. De la función expresiva entonces podemos retomar dos sinónimos, lo emotivo y lo sintomático. ¿Qué es lo emotivo? Lo emotivo es lo que yo siento y lo sintomático es lo que podría expresar o lo que se manifiesta y con lo cual yo puedo de alguna manera identificar el mensaje o lo que me quieren decir. Por eso la función expresiva identifica con el hablante pues lo que manifiesta con su estado de ánimo a través del lenguaje, es decir, es algo emocional. Esta función se centra en el hablante. Entonces, ¿cómo lo está haciendo? ¿Cuál es la emoción que siente en ese momento? ¿Cuál es el síntoma que siente en ese momento al realizar el mensaje o al emitir el mensaje que quiere comunicar? Entonces, tenemos como ejemplos. ¿Qué pena me da ese niño? Rayos, excelente, qué bacán, hermano. Aquí, allá, el miedo se acabó. Entonces, cada una de estas son expresiones que están supeditadas a un momento o a una situación específica y cada una va a tener una reacción diferente de acuerdo a cómo se esté sintiendo emotivamente el hablante o de acuerdo a los síntomas que tenga el hablante. La siguiente función se llama función apelativa. La función apelativa entonces busca como sinónimos o tiene como sinónimos lo imperativo, lo conativo, lo exhortivo y lo llamativo. Cuando hablamos de lo imperativo nos estamos refiriendo a la imposición, a las órdenes que se dan. Lo conativo hace referencia entonces al conocimiento que se tiene sobre algo. Lo exhortativo es el hecho de hacer excepción de algo y lo llamativo es porque necesitamos llamar la atención de algo. Por eso esta función se centra en el oyente. Lo que busca la función apelativa en el lenguaje es llamar la atención del oyente, o sea, está orientada hacia el oyente o el destinatario del mensaje. Lo que hace es que el hablante o el emisor usa un lenguaje como instrumento que le permite en algún momento modificar la conducta de ese oyente o de ese receptor y lo que tiene una finalidad a través de ese mensaje. Puede persuadir o puede exhortar o puede lograr un propósito. Casi siempre se manifiesta a través de órdenes, súplicas, ruegos, exhortaciones o consejos. Miremos los ejemplos. Entonces dice ahí, dígame por qué lo hizo. De alguna manera, dependiendo del tono que usted utilice, porque el tono en esta función es muy necesario, el otro le va a contestar. Porque si le está diciendo, dígame por qué lo hizo, podría sonar como orden. Si dice, dígame por qué lo hizo, es otro tono y podría estar pidiendo una explicación. Tenemos otro ejemplo que dice, dime, te lo imploro. En este caso estamos hablando de un ruego. En el otro ejemplo tenemos, alto, no se mueva. Entonces, en este caso se está dando una orden. Entonces, en eso consiste la función apelativa. La siguiente función se llama función fática o de contacto. Esta está orientada hacia el canal, es por donde se emite el mensaje. Entonces, lo que busca es iniciar, mantener o verificar la comunicación y así como también avivar la atención a través del canal que se está utilizando para dar ese mensaje. Entonces, por ejemplo, aló, aló, sí, escucho, ajá, o buenos días. ¿Me están escuchando ustedes? Entonces, son mensajes que lo que buscan es avivar, ¿sí?, la comunicación en ese momento con el receptor. Por eso el canal es tan importante para la emisión de este tipo de mensajes. Siguiente función. La siguiente función con la que contamos se llama metalingüística. La función metalingüística lo que busca, ¿sí?, es establecer mensajes que dependen del código. En este caso, como es del código,
Entonces, todo lo que se trate del lenguaje, todo lo que sea del lenguaje, lo que tenga que ver con el lenguaje, que se da o se manifiesta a través del código, tiene que ver con la función metalingüística, es decir, con el sistema lingüístico, entendiendo como sistema lingüístico que no importa que sea en el idioma inglés, francés, español, que no importa si nos lo están dando por radio, televisión, presencial, o lo están dando a través de un libro, de un afiche, de una pancarta, etcétera. Pero desde que se trate de cualquier cosa que tenga que ver con el lenguaje, estamos hablando de una función metalingüística. Cuando yo digo cualquier cosa del lenguaje es, por ejemplo, las letras, la concordancia, el hecho cómo se hacen las oraciones, los verbos, el hecho de aprender un nuevo idioma, las reglas ortográficas, que escribimos mal una palabra, que se nos olvidó tildar una palabra. Todo eso que tiene que ver con el lenguaje, entonces es metalingüístico. Leamos los ejemplos. Entonces dice ahí, me gusta analizar la función de los verbos en la comunicación. Cuando se refiere a la parte más alta de una montaña, se escribe con C. Entonces será así, cima. Aprender inglés no es fácil. Algunos lingüistas dominan lengua criolla al español andino. Entonces, como se dan cuenta, los ejemplos que utilizamos en esta función, todos tienen que ver con el lenguaje. En el primero hablamos de una función sintáctica, en este caso los verbos. En el segundo de una función o de un tema ortográfico, como es el uso de la C. En el siguiente de un idioma y en el último de alguna manera la habilidad que tiene una persona, en este caso un lingüista, para el dominio de otra lengua diferente al español. Entonces, eso es la función metalingüística. Y por último tenemos la función poética. La función poética está orientada al mensaje, es decir, cómo yo doy ese mensaje. En este caso hablamos de función poética de algo estético y en ella podemos observar que utilizamos recursos expresivos como las metáforas, las rimas, los refranes, las frases célebres, todo ese tipo de recursos expresivos son los que me permiten utilizar la función poética. Cuando yo utilizo la función poética, lo que busco es que el mensaje quede un poco más embellecido y que sea más agradable para el receptor. Un ejemplo de ello en este momento que tenemos para esa función es un poema. Entonces acá dice, la danza de las horas. Hoy que está la mañana fresca, azul y lozana. Hoy que parece un niño juguetón en la mañana y el sol parece como quisiera subir, corriendo por las nubes en la extensión lejana. Hoy quisiera reír. Hoy que la tarde está dorada y encendida, en que cantar los campos una canción de vida, bajo el océano, bajo el cóncavo cielo que se copia en el mar. Hoy la muerte parece que estuviera dormida, hoy quisiera besar. Si ustedes se dan cuenta en este poema, el mensaje de alguna manera utiliza o el poema cuenta con muchas figuras literarias, que es lo que usa la poesía, ¿sí? No estamos describiendo o dando los versos literales de lo que queremos expresar, sino que buscamos de alguna manera metáforas para mirar qué es lo que pasa en el tiempo. Pudiéramos analizar el poema, entonces empezaríamos a encontrar novedades y comparaciones de todo lo que está pasando alrededor en el momento que la escritora o el escritor hizo esta clase de fragmentos. Por último, entonces tenemos planos del lenguaje. Entonces, los planos, ¿a qué hace referencia? El lenguaje se puede manifestar bajo dos cosas, bajo la lengua o bajo el habla. Cuando hablamos de lengua, que es muy diferente al lenguaje, estamos hablando de un sistema de signos lingüísticos que se emplean para producir mensajes y un sistema de fonemas con los cuales formamos los signos, ¿sí? Entonces, por eso tenemos la lengua del inglés, por eso tenemos la lengua del español, por eso tenemos la lengua del francés, por eso tenemos la lengua del mandarín.
Nunca podemos llegar a afirmar que tenemos el lenguaje del inglés, el lenguaje del español, el lenguaje del italiano, porque eso no existe. Lo que existen son lenguas. Esa lengua es producto social. Se dan porque nosotros nos interactuamos socialmente por unas necesidades y por eso es que se da esa lengua. Esta se caracteriza porque es variable, ¿sí? Tiene una variabilidad, es decir, va cambiando con el tiempo. Entonces, esas variables que se dan en la lengua son, ¿qué es? Diacrónica, porque cambia con el tiempo. No es lo mismo la forma como nos comunicamos hoy en día a cómo se comunicaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Se comunicaban diferente. O por compararlo de alguna forma cuando inicia la civilización humana. Es muy diferente esa forma de comunicarse a lo que lo hacemos hoy en día. En ese entonces veíamos en las lecturas que dejamos y que abordamos de que antes se comunicaban a través de jeroglíficos, de papiros, de otras técnicas que hoy en día ni siquiera utilizamos. Es diatópica porque la lengua cambia en el espacio. ¿Qué quiere decir que cambia en el espacio? Cuando nosotros nos referimos al espacio, nos estamos refiriendo al lugar en donde nace la lengua y al lugar donde ésta se desarrolla. Entonces, no es lo mismo que hable una persona del valle a que hable una persona que es del interior. No es lo mismo como se expresa un venezolano a como se expresa un colombiano. No es lo mismo, el español no es el mismo que utilizamos nosotros los colombianos al español que realmente se utiliza en Europa y en específico los españoles. Entonces, siendo la misma lengua, porque los ejemplos que acabo de dar son iguales, todos tenemos la misma lengua, no se maneja, ¿sí?, de la misma forma en cada uno de esos lugares que yo acabo de nombrar. Es diastrática porque la lengua cambia de acuerdo al nivel social y eso lo podemos ver nosotros en nuestro mismo país. No todos los estratos sociales ni todos los departamentos, aunque todos hablamos español, se caracteriza de la misma forma. Muy seguramente si yo le dijera a una persona, no sé, anciana, podríamos decirlo así, que tiene un lenguaje, un español diferente y que puede hacer de estrato 5 la forma como habla tan retacada, tan fina, a una persona misma anciana, no sé, que viva, que sea del campo. Pueden tener la misma edad, pueden hablar el mismo español, pero a la hora de ver el dominio que tienen sobre la lengua no es el mismo. Empezando nada más porque podríamos decir que la persona de estrato social alto puede tener un nivel académico también alto, mientras que el campesino no. Entonces, por eso también cambia en el nivel social. Y es diafásica porque designa las características propias del individuo al usar una determinada lengua. Aunque todos hablamos español, ¿sí?, no todos lo empleamos de la misma forma, ¿cierto? No es lo mismo que una persona preparada haga uso del español, aún más si es lingüista, a una persona que no ha sido preparada, que no ha tenido no ha tenido academia y que quizás su único contacto con el español ha sido cómo lo ha enfrentado en la calle. Entonces, cada uno le da su forma, cada uno tiene sus características de manejarlo y cada uno lo individualiza frente a las necesidades que tenga de este. Entonces, ¿qué es el agua? El habla, perdón. Si la lengua es el sistema de signos lingüísticos que empleamos para producir mensajes, entonces, ¿qué diferencia hay con el habla? Pues el habla es la realización que yo hago de esa lengua. Es decir, cómo yo materializo los mensajes a través de mi propio hablar, de mis propios pensamientos. Es cómo yo hago vivo ese mensaje a través del habla. Entonces, el habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia y psicofisiológico.
¿Por qué de inteligencia? Porque depende de qué tanto conocimiento yo tenga sobre la lengua para así mismo tener el dominio. Y psicofisiológico porque tanto lo psíquico, o sea, lo psicológico y lo fisiológico de mí va a hacer que esa habla sea particularizada. Y es un producto personal, porque de acuerdo a cómo yo me desempeñe, dónde yo viva, dónde yo haya nacido, cuáles sean mis grupos sociales en los que vivo, en los que me muevo, ese hecho de hablar va a ser diferente, ¿sí? Lo mismo, vuelvo y pongo otro ejemplo. Si comparáramos las generaciones de jóvenes, ¿sí? De los 80, 90 y los de ahora, veríamos que cada una de esas generaciones, aunque son jóvenes, se comunican diferente, tienen unas características diferentes y hacen uso de la lengua diferente. En el habla, digamos que las comunidades o yo individualmente soy la que pongo las características y soy la que pongo las reglas de cómo me voy a desenvolver en el momento de interactuar socialmente conmigo y con el otro, ¿sí? Como es mi acto individual, entran también a jugar otras cosas como mi tono de voz, mis gestos, mi forma de expresarme, y es un acto tan individual que nunca se va a parecer al del otro. Entonces, si yo les dijera a ustedes en este momento, defíname qué es lenguaje, qué es lengua y qué se habla, usted tendría que contestarme algo así como, lenguaje es la capacidad innata que tiene el hombre para comunicarse. La lengua sería entonces el sistema de signos lingüísticos que tiene él para producir los mensajes. Y el habla es la realización de esa lengua de forma individual, ¿sí? Podríamos tener esas tres definiciones de cada una. No olvidemos que la lengua sí tiene características y que estas dependen de la variabilidad y que esas características son diacrónica, diatópica, diastrática y diafásica. Diacrónica cuando nos referimos que cambia en el tiempo, diatópica cuando nos referimos que cambia en el espacio, diastrática cuando decimos que cambian de acuerdo al nivel social y diafásica cuando decimos que tienen características propias de cada individuo al usar determinada lengua. Esto es entonces los aspectos más relevantes que íbamos a tratar en clase sobre el lenguaje. Ahora sí, por favor, tomemos en este momento la hoja que fue entregada en clase y que dice actividad número 3. Determine la función lingüística que predomina en cada expresión. Es decir, que vamos a determinar si en este momento estamos hablando en cada uno de esos ejemplos de una función representativa, una función expresiva, una apelativa, una fática, una metalingüística o una poética. Dice el primer ejemplo o el primer ejercicio que está ahí para resolver. El hombre es lo que come y lo que piensa. Tomémonos 30 segundos y como estamos viendo el video y tenemos la hoja en la mano, escribamos cuál consideramos que nosotros es la función que ese mensaje nos está dando. ¿Cuál de las 6 es la que representa? Lo correcto para esta función es una función poética. El hombre es lo que come y lo que piensa. ¿Eso qué es? Un refrán. Por eso entonces nosotros decimos que corresponde a la función poética, porque ese mensaje o esa oración o ese enunciado corresponde a un refrán. Miremos la segunda. Marta, ¿cuántos morfemas tiene la palabra oficialización? Para este caso, la función que nos acompaña o la correcta que está desempeñando ese mensaje es
metalingüística. Recordemos que un morfema es cada una de las letras que acompaña la palabra. ¿A qué me refiero? Entonces, la O es un morfema, la F es un morfema, la I es un morfema, la C y así sucesivamente. ¿Qué estamos tocando en este ejemplo o en este ejercicio? Un tema netamente metalingüístico. Por eso entonces la función para este ejemplo es metalingüística. Número 3. Hay gente que lee un libro del principio al final sin poner en práctica ninguna idea nueva en su vida. Pensemos entonces por 10 segunditos cuál sería. Si estaríamos hablando de la función representativa, si estaríamos hablando de la función expresiva, de la apelativa, de la fática, de la metalingüística o de la poética. Espero que todos hayan dicho que es una función metalingüística. ¿Por qué? Porque nuevamente retomamos un tema que es netamente del lenguaje. En este caso, el libro, dice, hay gente que lee un libro. En este caso, ese libro es el que nos está dando la pista de que estamos hablando nuevamente del lenguaje. Y la función que se encarga de netamente lo que está relacionado con el lenguaje es la función metalingüística. La número 4 dice, seguida la multitud y nunca te verás seguida por una multitud. Anónimo. Lo correcto, la función que predomina en este ejercicio o en este enunciado es la poética. ¿Por qué? Porque nos están dando una frase célebre, ¿cierto? No sabemos quién la realizó, pero nos aclaran en el paréntesis que es anónimo. Quinta, sea usted mismo el cambio que quiere realizar. Mahatma Gandhi. Para este caso también la función predominante en el enunciado es la poética. ¿Dónde encontramos la pista para este ejercicio? En la información que se nos da en paréntesis que dice que es una frase que la dio Mahatma Gandhi. Sexta, no quiero inventar nada que no se venda. La venta es una prueba de utilidad y la utilidad es éxito. Para este caso, entonces, estamos hablando de que la función que prevalece en el enunciado o que predomina es la función representativa. ¿Qué nos están enseñando o qué nos están informando? Que no se quiere inventar o que no hay que inventar algo que no se pueda vender, pues porque si no, no sería una venta. La venta es la prueba de la utilidad y de que eso que se inventó es algo exitoso. Entonces, representativa. Séptima, acepta la responsabilidad de edificarte a ti mismo y el valor de acusarte en el fracaso para volver a empezar corrigiéndote. En este caso estamos hablando de una función apelativa. ¿Por qué apelativa? Porque lo que se enuncia en el mensaje es acotece o recalca, es como un consejo. ¿Frente a qué? Frente a la responsabilidad que cada uno debemos tener. Octavo, la marinera norteña se caracteriza por su elegancia y garbo. En este caso estamos hablando de la función representativa. Nuevamente nos están informando las características de ¿qué? De la marinera norteña. Noveno, las personas valen por lo que son, no por lo que tienen. En este caso estamos hablando de una función poética. Este nuevamente es un refrán. Y por último tenemos aprecia lo bueno de cada uno y te sorprenderás.
En este caso estamos hablando de la función apelativa. ¿Por qué? Porque estamos dando nuevamente un consejo. Aprovecha lo bueno de cada uno y te sorprenderás. Si cada uno aprovechará lo de la otra, entonces pues seguramente pues lo que voy a obtener o me voy a sorprender de lo que pueda contener o hacer con la otra persona. Bueno, espero pues que a través de esta explicación que se dio a través del video haya quedado un poco más clara cómo se trabaja cada una de las funciones del lenguaje. No se les olviden que son 6 funciones. La función representativa, la función expresiva, la función apelativa, la función fática, la función metalingüística y la función poética. Y que cada una de estas funciones se da a través del plano de la lengua y del habla. En el modo ustedes van a encontrar la prueba que deben realizar de los otros 10 ejercicios que se encuentran en la hoja. No es necesario que me entreguen la hoja. Usted puede desarrollar calmadamente en un momento dado, analizando muy bien lo que explicamos en el video y puede pues escribir con lápiz la función que usted considere es la correcta, ¿sí? Y entra a Edmodo, ahí está la prueba cargada y pues de acuerdo a lo que usted haya escrito en las hojas, estas preguntas le van a salir aleatorias, es decir, que no le van a salir en el mismo orden que la tiene en la hoja, pues después de que usted haya visto muy bien y analizado, y si quiere buscar otros ejemplos, por si algo no le quedó claro, entonces estar seguro que la respuesta que colocó para cada uno de los ejercicios es la correcta, la pueda seleccionar en el Edmodo y pueda realizar la prueba. Agradezco su atención y cualquier duda que tengan sobre el tema, con mucho gusto la estaré aclarando a través de el correo institucional. Feliz tarde para todos.